Punto por punto. Voy a conversar con Adrián Rivera Pérez, ex senador de la República, ex presidente municipal de Cuernavaca. Adrián, muchas gracias por esta conversación. No, al contrario, Andrés, siempre un gusto estar dialogando en punto por punto y además con todo el auditorio. Expresidente del PAN, y por eso, aprovechando tu experiencia, quisiera conocer tus puntos de vista. Estamos ya prácticamente a que arranque el año electoral. Los días pasados el Congreso lanzó la convocatoria que señala la Constitución. En un mes vamos a arrancar un proceso electoral totalmente atípico. Absolutamente, hay que decirlo muy claramente, estamos todavía en la problemática del COVID, ¿no? Vemos que disminuyen en algún momento los contagios y los decesos afortunadamente, sin embargo repuntan nuevamente, tenemos todavía ese riesgo del contagio, por eso guardar la sana distancia, por eso usar el cubrebocas, por eso sí hacer caso a lavarse las manos y el gel, y por eso también todos aquellos que tengan que salir, pues tener las precauciones básicas para evitar el contagio. Pero no solamente eso, porque va junto con pegado la reactivación económica. Ya 3-4 meses de confinamiento, si no todos, muchos, e incluso aquellos que tienen un negocio, que tienen un pequeño comercio, y que bueno, ya después de 3-4 meses ya resulta muy difícil mantenerse fuera del servicio, de la prestación de servicios, y entonces tenemos la problemática de cómo seguir implementando la reactivación económica en tiempos todavía de un COVID que sigue contagiando y sigue desafortunadamente matando gente. Por lo tanto, el arranque del proceso sí viene a ser un proceso nuevo, tiene que tener condiciones también desde la instalación del propio Consejo, ¿no? Con las medidas de regla y todo el desarrollo del proceso hasta junio del próximo año, que el primer domingo serán las elecciones, y lo cual tendrá que tener seguramente, mientras esto persista, una forma diferente de adaptación para poder, en su caso, concretar y llevar a cabo el proceso. Oye, tú has participado como dirigente partidista, como candidato en por lo menos 5 procesos electorales. Este será un proceso muy diferente porque no podrá darse ese contacto directo de los candidatos con los ciudadanos no podrán acercarse mucho, viene una situación totalmente diferente. Así es, yo creo que lo importante es que en la conciencia del ciudadano ya hemos experimentado en los últimos, ¿qué serán? 15-20 años, la madurez del electorado para tomar decisiones que incluso vemos atípicas, ¿no? De artistas, de deportistas o de personajes que finalmente tuvieron un trabajo o una lucha de 10, 12, 18 años y llegaron a ocupar cargos de elección popular. Yo creo que hoy las redes sociales van a tener un papel fundamental. Más preponderante todavía. Mucho más todavía. Los convencionales que conocemos, quizás salgan otros más. El hecho también del espoteo vía redes, probablemente televisión, radio, que siguen siendo medios de comunicación importantes para la difusión, siempre en una grabación previa, en una videoconferencia, guardando la distancia, con pruebas previas a tomar entrevistas, en fin, una serie de mecanismos que permitan de cualquier forma llegar al ciudadano en el mayor número para poder plantear los personajes, las propuestas y desde luego la solicitud del apoyo para cada uno de ellos. Oye, todos nos tenemos que reinventar, ya vimos por ejemplo el auto en el cine, autocine, no sé cómo le podemos llamar. El obispo Ramón Castro esta semana retomó ya su homilía los domingos a las 8 de la mañana, pero los feligreses van a bordo de automóvil y retomando nuestras cosas, pero de manera diferente. Mire, yo en lo personal creo que para el efecto de la normalidad, ya incluso cada vez más, si te percatas, países, laboratorios, incluso el propio presidente de la República ha comentado, en el caso de México, que el Politécnico con otros laboratorios ya tiene algún medicamento, proceso que va a luchar contra el COVID y que ya está siendo efectivo. En otros países han hablado o se ha difundido tener ya la vacuna incluso solamente en los últimos tiempos experimentales para poderla aplicar. Yo hago votos para que en este mismo año tengamos ya el antídoto que sea la vacuna, que se empiece a aplicar ya en este año para que podamos, si no en su totalidad,
pero llegando al próximo proceso electoral, que por ahí de abril iniciaría el tema de las campañas, así es. ya se pudiera tener un mayor acercamiento, además de las redes sociales, pero que mientras tanto se tiene que privilegiar el tema de las redes sociales, insisto, la televisión y el radio, y que esto pueda alcanzar a los ciudadanos para presentar las propuestas. Fíjate que estas elecciones, insisto en que van a ser muy diferentes porque de por sí cuando hay una alta competencia en el conteo de votos, en muchas formas, pues la gente de repente se queda con dudas sobre un proceso electoral. La primera etapa no es tan complicada, pues hay que instalar el órgano electoral, hay que empezar con la organización. Las precampañas en los partidos también van a ser diferentes, no sabemos si vaya a ser la encuesta un mecanismo privilegiado para definir candidatos, por ejemplo, ya no tanto el llamar a los militantes a expresiones de apoyo a un aspirante, todo tendrá que ser más cuidado. Sí, desde luego que todo tendrá que ser más cuidado. Yo creo que varios de los elementos que se aplican, como la encuesta para revisar posicionamiento o en el Inter para revisar la tendencia electoral sobre tal o cual candidato, yo creo que se van a seguir generando. Ahora vía telefónica, encuestas vía telefónica, si se contempla y se reduce el número sustancial por un antídoto que se tenga, pues podrán volver a campo. Incluso en campo podrían hacerse muy espaciadas, más de lo que de por sí en la muestra se realizan en tierra, pero yo creo que las menos posibles porque finalmente hay un contacto, ¿no? Pero fíjate, Andrés, que a mí me parece que lo más importante es que sí, con todo lo que se tenga que realizar, llevemos a cabo procesos electorales. Creo que nuestro país todavía, creo que nuestro estado y particularmente el municipio de Cuernavaca, es necesario tener nuevamente el sufragio del ciudadano para poder mejorar las condiciones que estamos viviendo, porque va junto con pegado. Yo recuerdo un político célebre en México, ya fallecido, que decía que la sociedad dice: yo no me meto en política. Y él le decía: sí, tú no te metes en política, pero la política sí se mete contigo. Así es. Hoy lo vemos incluso en la pandemia, en la reactivación económica. Si las decisiones de los alcaldes, de los gobernadores, del presidente de la República, en torno a cómo contrarrestar, cómo contener y cómo evitar contagios del COVID, no son las más adecuadas, tendremos resultados funestos, como se han visto, sin hoy generar una crítica a nadie. Si las tienen, en el mejor de los casos, con todas las precauciones, aplicando el presupuesto para efectos de salvaguardar vidas, tendríamos un mejor panorama. Y al mismo tiempo, la reactivación económica, que es fundamental para la persona, pero para el país en colectivo, hablando de estados y municipios, también las decisiones políticas que se toman para esta reactivación, que hoy vemos dispersas, ¿no? Contradictorias. No nos gustan, finalmente es una decisión política y los ciudadanos la afecta, mandatamos. porque unos dicen que en rojo no abras, que en naranja medio abras, ¿no? Y unos gobernadores dicen: no, para mí no es rojo, es naranja, y otros pues verde, ¿no? En Oaxaca hemos visto incluso poblaciones que corren a los de salud porque van a sanitizar y piensan que van a sembrar el COVID y los corren, etcétera. Entonces, sí es importante que bajo todos los elementos de seguridad que en el momento se vayan requiriendo, se lleve a cabo el proceso electoral y sobre todo el que los ciudadanos tengamos la oportunidad de, con todo este último evento de la pandemia, donde las decisiones políticas gubernamentales influyen ya no solamente en el bienestar, sino en la vida o la muerte de ciudadanos, tomar las mejores decisiones el próximo 1 domingo de junio del próximo año. Y pareciera que nos adelantamos mucho sobre si se realizan o no se realizan las elecciones. Sí se van a realizar seguramente, pero pensábamos que la pandemia llegaba por 40 días y ya llevamos algunos meses. Se va a seguir extendiendo el tema. Y yo te preguntaría, hablando políticamente, Adrián, ya una de las primeras etapas en el proceso electoral será definir alianzas. Varios partidos políticos ya están empezando a hacer acuerdos para hacer los 3 grandes polos que se van a dar. Morena con sus aliados, el PT, el Verde ahora, el PAN, PRD, el PRI, que no sabemos también por dónde vaya a ir en una alianza. Son las 3 grandes alianzas y los candidatos ciudadanos.
Yo quiero aprovechar tu experiencia para que me platiques un poco de lo que hemos escuchado. El Partido Encuentro Social, ¿puede o no puede hacer alianzas en Morelos, según tu criterio? Bueno, claro que puede hacer. Solamente basta destacar que el Partido Encuentro Social no pierde el registro local. Luego entonces queda como un partido local. A nivel nacional sí perdió el registro, no sé, y no tengo datos si en otros estados también mantuvo el registro local, pero en Morelos tiene el registro local. Luego entonces puede seguir participando como un partido local ahora, y desde luego que por no ser un partido nuevo, tiene la posibilidad, de acuerdo al Código Electoral del Estado de Morelos, para poder realizar alianzas, candidaturas comunes, A nivel estatal. coaliciones de manera formal a nivel estatal, llámese para ahora diputados locales y presidentes municipales. Claro que lo puede hacer. El partido que está buscando el registro a nivel nacional nuevo y todos los demás nuevos a nivel federal y a nivel estatal podrán participar cuando les entreguen su registro, pero ellos sí no podrán tener ninguna forma de alianza. Y acabas de decir una cosa exacta, están buscando, porque todavía no definen los órganos electorales a quién sí obtuvo y quién no obtuvo registro. Eso es una etapa que debe verse ya en estos días. Así es, tiene que ser máximo en el mes de agosto, porque ya tendrá que llegar su representante de quienes hayan aprobado su registro a participar en las mesas del Consejo Estatal Electoral, municipales y en el Consejo Federal, porque en septiembre que se instala tendrán que acreditar un representante. Entonces, seguramente, no sé, a principios de agosto, mediados, estaremos conociendo cuántos partidos nuevos hay a nivel federal y cuántos partidos nuevos hay a nivel estatal y consecuentemente, pues la gama de oportunidades e incluso de pulverización del voto que pudiera darse con más partidos en la palestra para poder elegir, ¿no? Más los candidatos ciudadanos. Más los candidatos ciudadanos independientes que llegar. Pues todavía están y que pueden seguir participando, claro que sí. Adrián, para concluir, la reactivación económica, pues lo bueno es que hay programas federales, estatales, los municipios no tienen recursos, hacen lo que pueden con lo que tienen. ¿Cuál es tu valoración sobre todo esto que se está viviendo, particularmente en nuestro estado de Morelos, en tema de reactivación? ¿Qué tanto los gobiernos han facilitado y qué tanto los ciudadanos pues también tenemos que hacer nuestra parte? Mira, yo creo que ha faltado particularmente coordinación, ¿no? A nivel federal hay una serie de programas, medios conocidos, que de todas maneras generan una posibilidad de ayuda, como las tandas, como el crédito para micros y medianos comercios. Están también ahora el mejoramiento de vivienda que se está generando para los ciudadanos de escasos recursos. Sin embargo, me parece que ha hecho falta o hace falta una mejor implementación de proyectos donde se aplique mayor presupuesto, no en créditos, a fondo perdido, y en una forma en donde con la información que tiene el Estado, con la información que tiene cada municipio, y yo hablo de Cuernavaca en particular, por los distintos giros agremiados en las diferentes cámaras, o que tengan el registro por las licencias de funcionamiento, que debería de tenerse ya un plan vía el turismo, que hoy no puede atraer, pero meterse en la parte económica, que es el turismo una fuente económica, y el tema de determinar esos sectores del comercio que requieren de primera instancia y de primera mano el apoyo en recursos económicos a fondo perdido, aquellos que requieren asesoría, aquellos que requieren un poco de subsidio, siempre a fondo perdido, para que vayamos reactivando la economía en torno a lo que le da la economía al municipio de Cuernavaca, que es la prestación de servicios y que es el turismo también, pero visto ahora desde el tema de la pandemia. Pues muchas gracias, Adrián Rivera Pérez, y por cierto agradecerle aquí al Café Alondra que nos permitió esta grabación frente a Catedral. Y pues todo el mundo reactivando su economía. También el ruido que escuchamos es de unos músicos urbanos que todo el mundo, Adrián, pues tenemos necesidad de salir a ganar el sustento diario. Claro que sí, y reitero, hay que hacerlo guardando las medidas de seguridad, y que por cierto, terminando esta entrevista, nos vamos a poner nuestro cubrebocas y a seguir trabajando con las medidas de higiene y de seguridad. Gracias, Adrián Rivera Pérez, ex senador de la República, ex presidente municipal de Cuernavaca, un hombre pues que usted lo conoce aquí en la capital morelense. Punto por punto.